Matemática. Tema: ángulos de elevación y depresión. Grado cuarto avanzado. Competencia: resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Propósito: hallar el ángulo de elevación y depresión en situaciones cotidianas. Pero primero tenemos que saber algunos aprendizajes previos, como por ejemplo que las razones trigonométricas de ángulos notables. ¿Qué es un ángulo notable? Es aquel que ya tiene unos patrones establecidos en su medida. Por ejemplo, si yo me encontrara con un triángulo rectángulo, ¿por qué rectángulo? Porque tiene 90 grados, de 30, 60 y 90, siempre mirando a 30 va a estar el lado 1K. K es una constante que se va a repetir para cada uno de los lados. Si yo estuviera mirando al ángulo 90, sí, sería 2K. Al ángulo 60, 3K. O sea, opuesto a 60 es 3K, opuesto a 30 es 1K. Y así sucesivamente para cada triángulo. Recordemos, esta es la hipotenusa, cateto, si vamos hablando de este ángulo, cateto opuesto sería el que está mirando para acá y cateto adyacente es el que lo toca, ¿sí? Por eso le estoy poniendo el triangulito. Ahora recordemos las razones trigonométricas. Seno, que se representa con sen, de cualquier ángulo agudo, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, que es cos, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto, cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, hipotenusa, cateto adyacente. Y cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahí te lo está diciendo, ¿no? Por ejemplo, cosecante, hipotenusa, que es B, sobre cateto opuesto. ¿De quién? Del ángulo que estamos aquí. ¿Cuál es el cateto opuesto? El que está mirando, que es A. ¿Ya? ¿Esto para qué? ¿Por qué? Porque en esto se va a utilizar para los... A ver, el tema de hoy. El ángulo de elevación es aquel que cuando yo estoy mirando, por ejemplo, estoy acá en el suelo mirando, y mido que pasa un avión, miro hacia arriba. Entonces mi línea visual va a ir hacia arriba, pues se llama de elevación. El horizonte está mirando de manera horizontal, una línea recta, y mi línea visual del observador va hacia arriba. Entonces, por eso se llama de elevación, porque mi mirada va a subir hacia arriba, ¿no? Miro unas palomitas que están pasando, pájaros que están pasando en el cielo. Una línea visual de elevación. En cambio, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, estoy en un edificio y estoy mirando el panorama abajo y veo un carro? Entonces sería una línea visual, sería de depresión, porque va a bajar, mi ángulo es de depresión. Y recuerden, miren, el ángulo siempre va a ir con la línea horizontal. Horizontal es la línea de mi vista, ¿sí? Acá está. Pero, sin embargo, va de depresión porque miro hacia abajo. Y el ángulo siempre se forma con el horizonte. A ver. Dice, Joaquín, un joven piurano de 1,68 de altura, se ubica al final de una sombra de 16 metros proyectada por un árbol. Desde su ubicación observó la parte más alta del árbol con un ángulo de elevación de 37 grados. ¿Cuánto medirá la altura del árbol? ¿Por qué sabemos que es de elevación? Porque él está mirando hacia arriba, el árbol es bien alto. Pero la distancia dice que se ubica es de 16 metros, o sea, él está a una distancia del árbol de 16 metros. Como hay un ángulo de elevación, recuerden que siempre va con el horizonte, entonces el ángulo lo pongo aquí, chocando al horizonte con el ángulo de elevación. Y mira el árbol. Entonces me piden hallar la altura del árbol. Yo ya sé cuánto mide esto. Entonces tengo que, ¿por qué? Porque la altura de esta persona me la dan, que es 1,68. Tengo que hallar de aquí para arriba. X, eso de acá va a ser mi incógnita. Pongo acá X. Pero ¿qué observo? Que acá, en este dibujo, acá va a haber una razón trigonométrica. ¿Qué será 16 o X sobre 16? ¿Qué es? ¿Qué razón trigonométrica es? Es cateto opuesto a 37 sobre cateto adyacente, que viene a ser tangente de 37. Entonces pongo tangente de 37 es igual ¿a quién? A X, que es el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, que está en el dato de la anterior página. Entonces coloco así y diré 16 multiplica tangente de 37 y diré X vale 16 por tangente de 37. Pero tangente de 37 es 3/4 por el triángulo notable de 37, 53 y 90. Entonces reemplazo nada más 16 por 3. ¿Dónde lo reemplazo? En tangente de 37. Reemplazo 3/4. 16 por 3 es 48. 48 entre 4 es 12. Entonces el árbol va a medir ¿cuánto? 12 que está acá más lo que mide la persona, porque el árbol mide todo, mire. Entonces dice, luego la altura del árbol será igual a la altura de Joaquín más el valor de X. Así que es 1,68 m más 12. 13,68.
8. Y ahí termina mi problema. Ustedes van a hallar en su portafolio este ejercicio de acá. Dice, hallar el valor de la altura de la pared e indicar si es ángulo de elevación o de presión. Esta es su tareita y me la envía. Listo.